en 3 metros. ¿Sí? Tenemos una longitud, la cuerda tiene una longitud de 3 metros, la designamos con L, y está fija por sus dos extremos, y está vibrando en su tercer armónico. Además nos dicen que el desplazamiento máximo de los puntos de la cuerda es de 8 milímetros. Entonces ahí nos están dando un dato de la amplitud, que no sé dónde dejé mi resolución, acá está. Entonces me dice, ¿no es cierto?, que tenemos un I máximo, un valor máximo de I, a este valor máximo del I sería de 8 milímetros, si lo pasamos a metros, 8 por 10 a la menos 3 metros. Ese dato lo tenemos acá. ¿Sí? Dice que el desplazamiento, acordemos que el desplazamiento máximo de los puntos de la cuerda es de 8 milímetros. O sea que nos están hablando del I máximo. Y la velocidad, la máxima velocidad con que oscilan los antinodos, entonces nos dicen que la velocidad máxima de oscilación, o sea, esa nos están dando, no es la velocidad de propagación, sino es la velocidad de oscilación de los antinodos, es de 40 metros sobre segundos. Y entonces en A nos dicen cuál es la función de onda y cuál es la frecuencia de onda. Entonces nosotros sabemos, ¿sí? Entonces nos dicen cuál es la frecuencia y la longitud de onda para ese tercer armónico, que nosotros le vamos a llamar 3 para indicar que estamos en el tercer armónico. Nosotros tenemos varias formas, una cuerda tiene varias formas de oscilar con respecto a, forma de oscilar, pero con una condición en este caso que nos dice que la cuerda va a estar fija en dos extremos. Entonces, acá en la figura A tenemos una cuerda fija en sus dos extremos, ¿sí? O sea, que ahí vemos que este es el modo, el primer modo que va a vibrar la cuerda, donde nos va a dar una onda estacionaria, porque tiene muchos modos de vibración, pero este es uno que nos da una onda estacionaria y es el primero, y le llamamos fundamental. Este se va a llamar primer armónico. Por eso ahí decimos que n vale 1. ¿Sí? Y vemos cómo oscila esto que va desde acá hasta acá, de este extremo a este extremo, acá es la longitud. Entonces nosotros tenemos una cuerda de esta longitud que está vibrando según se muestra en la figura. O sea que nosotros vemos en la figura A que solamente hay un antinodo en el centro. Y entonces decimos ahí que tiene una longitud de onda, ¿cómo se llama? Ese modo de vibrar tiene una longitud de onda. ¿Y cómo es? Miren, fíjense, si yo terminaría esta longitud de onda seguiría acá y terminaría acá. ¿Se ve? Se completa ahí la longitud de onda, empieza en este punto, en un extremo izquierdo, ¿sí? Y terminaría en el otro punto. Ahí estaría completa la longitud de onda 1. ¿Se ve o no, chicos? Desde este punto, que le llamemos A, le pongamos acá, hasta el punto B. Hasta ahí completaría una longitud de onda. Esta es la longitud de onda L1. Entonces nosotros vemos ahí que esa longitud de onda, ¿cómo está relacionada con L? Nosotros vemos que L en este caso va a ser igual a la longitud de onda 1 sobre 2. ¿Sí? Fíjese que la longitud de onda 1 es mayor que la longitud de la cuerda. Entonces acá nosotros podemos decir entonces que la longitud de onda 1 va a ser igual a 2 veces la longitud de la cuerda. Lo despejamos porque nos damos cuenta por el gráfico. Ese es el primer modo de vibración. ¿Nuestra cuerda está vibrando en ese armónico? No, porque dice que nuestra cuerda está vibrando en el tercer armónico y nosotros queremos encontrar la longitud de onda del tercer armónico. Hemos visto el primero. En el segundo, ¿qué pasa? Aparte de tener los nodos en los extremos, ¿sí? Hay un nodo en el centro. ¿Se ve? Entonces la cuerda ahora, miren cómo vibra en ese segundo armónico, que ahí está indicado con B. En el segundo armónico, n vale 2. ¿Y qué vemos ahí? Que tenemos una longitud de onda que le llamemos lambda 2, porque no es la misma de lambda 1, es una otra longitud de onda distinta, está vibrando de otro modo. Y en este caso, esa longitud de onda 2, fíjense ustedes que coincide con la longitud L, o sea que a lo largo de la cuerda he formado una longitud de onda lambda 2. Volvemos acá, porque empiezo en este punto A, fíjense, y termino acá en este punto B. Vuelvo a tomar de nuevo la posición, entonces la longitud lambda 2 va a ser igual a la longitud de la cuerda. Entonces ahí, ese es el segundo modo. En el tercer armónico,
¿Qué es lo que pasa? N vale 3, ¿sí? Y fíjense cuántos nodos tenemos. Tenemos 2 nodos entre los extremos. Y fíjense cómo está vibrando la cuerda. Entonces yo voy a decir hasta dónde tengo mi longitud de onda. Entonces acá empiezo en A, por ejemplo, y cuando vuelve a tomar ese valor de nuevo, acá, en BSB, entonces ahí tendría mi lambda 2. Acá tendría mi lambda 3, perdón. Este sería mi lambda 3. Y ahora, fíjense que en la longitud total de la cuerda, ¿sí? ¿Yo cuánta longitud de lambda 3 tengo? Tengo una, y acá viene la mitad de una, o sea que sería 3 medios de lambda 3. Entonces, si de acá despejo lambda 3, este es este lambda 3, ese 2 pasa para el otro lado, ¿sí? Y el 3 pasa al denominador, y fíjense cómo va variando la longitud de onda. A medida que vamos avanzando con los armónicos, ¿qué va pasando con la longitud de onda? La longitud de onda, ¿sí? Fíjense que acá va desde este punto hasta este punto. Esta longitud de onda, por ejemplo, para el cuarto armónico, sería esta. Va disminuyendo, chicos, a medida que vamos avanzando. Vamos avanzando con los armónicos, la longitud de onda va modificándose, va cambiando. Entonces, a mí es importante ver de qué armónico estamos hablando. Entonces, estamos hablando del tercer armónico. Yo tengo que calcular cuánto vale la longitud de onda en ese armónico, y ahí la tengo definida, ¿sí? Y en general, uno si pone una ecuación general, la ecuación general para eso, si nos fijamos, podemos hacer una ecuación general acá. Fíjense que este sería 4, y entonces nosotros diríamos lambda n sería igual a qué, y sería igual, primero que arriba está L, y después me aparece también arriba, siempre me aparece el 2, entonces pondríamos 2, y está dividido, por ejemplo, acá está dividido 1, acá está dividido 2, 3, entonces está dividido n. Y esta sería la forma general que yo puedo calcular la longitud de onda para una cuerda fija en los dos extremos, ¿sí? A veces la ponemos así, o si no, muchas veces, también de acá podemos sacar la longitud L. Si es que quiero calcular L, puedo poner así como N, lambda sub N sobre 2, o sea, de cualquiera de las dos formas que ustedes la hayan encontrado, ¿sí? Bueno, y entonces con esa ecuación ya sé que si yo quiero encontrar lambda 3, entonces yo tengo que estar en el tercer armónico, y entonces lambda 3, ¿a qué va a ser igual? A 2 veces L dividido 3, porque es 2L sobre N. Entonces, de ahí reemplazo, tengo todos los datos, voy a reemplazar 2 por la longitud de la cuerda, que es 3 metros, dividido 3. ¿Cuánto me da esto? Me da 2 metros. Suponiendo que alguien dice, ay, pero yo quisiera saber cuánto vale la longitud de onda en el cuarto armónico. Y bueno, si quiero saber en el cuarto, esto lo estoy diciendo así nomás, ¿qué voy a hacer? En el cuarto armónico va a ser 2L sobre 4. Y entonces ahí uno va reemplazando los valores y se va dando cuenta. ¿Se entiende eso? Y que nos tiene que dar menor, por ejemplo, en este caso. 2 por L sería 3 metros, dividido 4, ¿cuánto me da? Me da 1, me da 2 y me da 1,5 metros. O sea, a medida que voy aumentando los armónicos, la longitud de onda es menor, eso es lo que le quería mostrar. ¿Sí? Bueno, pero eso es un cálculo para que ustedes vean cómo se hace nomás. Pero a mí me están pidiendo en el tercer armónico. Entonces ya tengo la longitud de onda. Y ahora me pide a mí la frecuencia. Entonces nosotros sabemos, ¿cómo sabemos nosotros? Sabemos que sabemos que la velocidad de la onda, a ver, esperen un ratito, nosotros, ¿cómo vamos a calcular la frecuencia? Y bueno, la tengo que calcular a una frecuencia. Entonces, vamos a ver, ¿no? La forma que la puedo calcular va a ser una frecuencia natural para ello, por ejemplo. ¿Y qué voy a hacer para calcular? Entonces, vamos a tener que calcular la frecuencia angular. Entonces, ¿qué vamos a decir? Si quiero calcular la frecuencia, no puedo calcular ahora, no
porque uno podría pensar, ¿no? Porque eso automáticamente se viene, puedo calcularla con la ecuación relacionando la velocidad, la frecuencia y la longitud de onda, porque uno tendería a pensar eso. Uno tendería a decir, por ejemplo, ¿sí? Que la frecuencia 3, que la frecuencia 3, la velocidad sobre la longitud de onda 3, pero yo acá no conozco cuánto vale esta velocidad, no la sé. Entonces no puedo usar esta ecuación. Entonces voy a calcular la frecuencia, ¿sí? La frecuencia la vamos a calcular con la otra ecuación que nosotros conocemos y que sabemos que la frecuencia es 2pi sobre omega, o la frecuencia angular, y la frecuencia angular, ¿sí? La voy a calcular. ¿De qué dato la puedo calcular, chicos? Profe, esa velocidad que me dan ahí no nos sirve para calcular la frecuencia. No, porque esta es, acordate que cuando nosotros hablamos de esta ecuación que yo la escribí ahí, cuando nosotros hablamos que esta velocidad, por ejemplo, es el producto del lambda 3 por la frecuencia 3, esta velocidad es la velocidad de propagación. Esta es la velocidad de propagación que es constante. Y esta velocidad que me están dando a mí, ¿qué dice? Velocidad máxima, o sea, me están dando la velocidad de la partícula del nodo que está oscilando, antinodo. Me está diciendo, por ejemplo, para el tercer nodo, a mí me están diciendo, ¿sí? A ver, tomemos el tercer nodo. Este es el tercer nodo. Fíjense acá, en el tercer armónico, digamos. En el tercer armónico. Acá estamos en el tercer armónico. Fíjense acá, la amplitud es esta. Ese es el dato que yo tengo, que ¿cuánto vale? Vale 8. Ese es el valor que toma el I máximo, es 8 milímetros. Y me dice que la velocidad máxima que tiene ese antinodo es de 40 metros sobre segundo, pero no me está diciendo, cuando hablamos de máxima, estamos hablando del movimiento transversal, acuérdense, ¿no? No estamos hablando de la velocidad de propagación. Entonces, esta velocidad de propagación yo no la conozco. No la conozco, entonces voy a calcular, voy a hacer otra cuestión, voy a calcular la frecuencia, pero usando la velocidad angular, la frecuencia angular, voy a calcular, y entonces acá, ¿yo qué voy a decir? ¿De dónde saco ahora esta frecuencia angular? ¿Tengo algún dato para calcular esta frecuencia angular? Vos me dijiste, tenemos la velocidad máxima. ¿Y a qué es igual la velocidad máxima? A omega sobre K. La velocidad máxima, chicos, en tu movimiento armónico simple, ¿qué era igual? A 40 metros sobre segundo. Sí, pero en fórmula, ¿a qué es igual? A lambda sobre periodo. No, porque esa es la velocidad de propagación. Es Acuérdense del movimiento armónico simple, cuando teníamos la ecuación de eso que vos me posición, estás después la diciendo, de está bien que me lo velocidad. digas, pero eso acordate que me estás diciendo vos. ¿Cuánto vale esa velocidad máxima, chicos, en el movimiento armónico simple? Que siempre se tienen que acordar eso. ¿A qué es igual la velocidad máxima? ¿Al producto de qué? De la amplitud por la frecuencia angular, como la velocidad máxima de oscilación, porque recuerden que esa velocidad es variable, ¿no? Estos puntos, estos nodos, este antinodo va y viene, ¿sí? Y entonces, ¿dónde tiene la velocidad máxima? Cuando está pasando por el punto del medio, en los extremos es un punto de retorno, acuérdense en eso. Entonces, ahí la velocidad es máxima cuando está pasando por el centro y va a ser igual al producto de A por omega. Conozco la amplitud de oscilación. Sí, es de 8 por día a la menos 3 metros. Exactamente, y conozco la velocidad máxima. Sí, entonces voy a reemplazar los valores. La velocidad máxima del antinodo, ¿cuánto vale? Vale 40 40. metros sobre segundo. Y la amplitud de la onda vale 8. Era 8 ×
por 10 a la menos 3 metros sobre segundo, y de acá voy a calcular hacia F, ¿no es cierto? Entonces, voy a calcular, y ¿cuánto me da? No sé. ¿Dónde está? No lo tengo calculado yo. No lo, sí, 5.000. Esto me da 5.000, no sé si ustedes lo tienen igual, chicos. ¿Esta qué unidad tiene? Tiene unidad de metros. Los metros se van y me queda 5.000. Revisen, por favor. Sí da 5.000. Sí da. Segundo, la menos 1. Y con ese valor voy a venir acá, voy a reemplazar, porque eso lo saqué acordándome a que es igual a la velocidad máxima, y entonces me queda acá 5.000, segundo a la menos 1, y entonces me va a dar 2pi sobre 5.000, a mí me da 795,77 o 8 Hz. Entonces, con eso he calculado la frecuencia, y también he calculado la longitud de onda acá para el tercer armónico. Eso sería la parte, digamos, la parte A. ¿Sí? Y entonces acá me dice calcular. A ver, ahí, un momento. María, Sí, Andrea. me parece que la ecuación está al revés, la de frecuencia. Es omega sobre 2pi. Recién me doy cuenta porque no me daba el mismo valor. Sí, me equivoqué, perdón, disculpen. Ahí está. Ahora sí tendría que darle, ¿no? Claro, este último valor no me estaba dando. Está al revés. Ahí está. Exacto, ahí me di cuenta que estaba cruzada la ecuación. Sí, lo puse así sin pensar. Ahí está. Entonces ahí tendríamos el valor de la frecuencia, que me tendría que dar así, ¿sí? Bueno, entonces acá ustedes con eso ya van a tener la parte A, que nos pedían que calculemos cuál es la longitud de onda y cuál es la frecuencia de esa onda. Y ahora nos piden escribir la ecuación o función de onda correspondiente a este caso. Entonces nosotros sabemos que tenemos una onda estacionaria, y sabemos nosotros que nuestra onda estacionaria, sabemos que en general tiene la forma I de xt igual a 2 veces la amplitud de las ondas que se superponen o que interfieren por, vamos a poner acá, el seno de kx por el coseno de omega t. ¿Sí? Eso es lo que nosotros sabemos. Y entonces ahora tenemos que, para encontrar la ecuación que corresponda con los datos, nosotros tenemos que determinar cuánto vale, por ejemplo, esto, cuánto vale K, cuánto vale omega, eso es lo que nosotros sabemos. Y entonces vamos a decir que lo que nosotros sabemos es que el I máximo vale, ¿cuánto decíamos que vale? Vale 8, ¿verdad? Vale 8, y sabemos también que ese I máximo en esta ecuación, ese I máximo va a ser igual a 2A. ¿Cuándo va a ser máximo el I? Cuando el seno de kx sea igual a 1 y cuando el coseno sea igual a 1. O sea, el I máximo va a ser igual a 2 veces a 0, por ejemplo, ¿sí? Y tenemos el valor de dato, tenemos el valor y sabemos que esto vale ¿cuánto? Esto vale, sabemos que el I máximo tenemos de dato, y entonces de acá podríamos calcular, por ejemplo, A0, que es la amplitud de las ondas que se superponen. Y entonces ahí vamos a poner este I máximo sobre 2. Y entonces acá sería 8 por 10 a la menos 3 metros dividido 2. Entonces, este valor, ¿qué significa? Que estamos, ¿se acuerdan de la onda 1 y 2 que sumamos? Bueno, en esas ondas, la amplitud de esas onditas van a ser de 4 por 10 a la menos 3 metros. Podemos sacar eso, ya lo vamos a escribir bien. ¿Y qué más tenemos que saber? ¿Cuánto vale K? Entonces,
Pero ¿para qué? ¿Para qué? ¿Cuál estamos describiendo? El tercer armónico. Entonces, ¿cuánto vale K sub 3? K sub 3 va a ser igual a 2pi sobre lambda 3. Yo ya te he calculado cuánto vale el lambda 3. ¿Cuánto vale el lambda 3? Entonces, K3 va a ser igual a 2pi sobre el lambda 3 que ahí dijimos que valía 2 metros. Por lo tanto, el K sub 3 para el tercer armónico va a ser igual a pi metros a la menos 1. No sé si se nota que es pi ahí, me sale feo. Pi, bueno, la unidad metro a la menos 1. ¿Sí? ¿Qué más me falta calcular? Omega. Y omega, a ver si necesitabas calcular omega, ya lo tengo omega. ¿Cuánto vale? Ya sabemos. Vale 5000, ¿verdad? Y entonces ahora sí puedo ya reemplazar la ecuación y yo voy a colocar acá que I de xt para el tercer armónico que estamos hablando va a ser igual a 2, 4 por 10 a la menos 3 metros por el seno de K3 que vale pi por x por el coseno de omega que era 5000, ¿sí? Podemos poner la unidad, sí, pongamos la unidad mejor porque así no nos confundimos. Entonces sería pi metro a la menos 1 x por, no queda feo, no estoy convencida, mejor así nomás. Pi por x por el coseno de omega, que en este caso es 5000 t, ¿sí? En unidades del sistema internacional. Ahora sí, para que sepamos que en segundo y en radiano, bueno, listo. Esa sería la ecuación que nosotros tenemos. Esta es la ecuación de la onda estacionaria para n igual a 3. Esa es la ecuación para eso. Y además, en esta ecuación, nosotros sabemos que se tiene que cumplir que cuando x es igual a 0, para cualquier tiempo t, y tiene que ser igual a 0. Entonces vamos a poner acá 2 por 4,3, esto sería 8, bueno, lo multiplicamos, 8 por 10 a la menos 3 metros por el seno de pi por 0 por el coseno de 5000t, fíjense que acá me tiene que dar 0. El seno de 0, ¿cuánto es? Este producto, esto me daría 0. Esto me daría igual a 0, por lo tanto todo es igual a 0, ¿no es cierto? Entonces esto me queda igual a 0, me dice que en el extremo entonces hay un nodo. En el extremo x igual a 0 y vale 0, entonces hay un nodo. Y en el otro extremo, cuando x vale ¿cuánto? Cuando x vale 3, o sea, cuando estoy en el extremo final, acá vale 3, acá vale x igual a 3, ¿sí? Entonces, en ese extremo, cuando x vale 3, también me tiene que dar que y vale 0. Entonces voy a poner para todo tiempo t, reemplazo los valores, seno de pi por 3 o 3pi, por el coseno de 5000t, y eso también me va a dar igual a 0, porque el seno de pi, 2pi, 3pi, que sea múltiplo de pi, esto me va a dar igual a 0, y si no, verifiquen con la computadora. Entonces se verifica que también para el extremo x igual a 3, que es igual a L, se verifica que y es igual a 0, entonces hemos comprobado que esta ecuación funciona, digamos. ¿Sí? Entonces, eso sería la verificación. No sé si han entendido cómo es la ecuación estacionaria. Recuerden que siempre esta ecuación estacionaria surge de sumar dos ondas que tienen los mismos parámetros que van en sentido contrario. Ese A0 que hemos encontrado ahí pertenecen a las ondas de partida. En el problema le pueden pedir que ustedes escriban las ondas de partida, por ejemplo, ¿no? Entonces, si tienen que escribir la onda de partida, ustedes tienen que ver si acá aparece el seno, ya les dije, si acá aparece el seno, las ecuaciones de partida van a estar en función del seno. Y acá tienen A0 de la función de partida. Bueno, eso igual les dejo para que ustedes lo piensen. Ese sería el problema número 7. Vamos al problema número 8. ¿Querés agregar algo, Andrea? ¿Preguntas, chicos?
Nada para agregar de mi parte, no sé si hay consultas. No hay Profe, ninguna ahí en consulta. la ecuación general, usted arrancó con el seno, pero también podía arrancar con el coseno por Sí, coseno, ¿no? sí, exactamente, podría arrancar, pero no sé si me lo va a verificar, después tengo que ver, porque después tenemos que ver para qué valores, si podría hacer con el coseno, lo tendríamos que hacer, no lo hice yo, pero lo podríamos hacer con el coseno y ver si verifica la ecuación. Ah, Los bien. parámetros tenemos que empezar a ver y armar, y que tenemos que ver, por ejemplo, ¿no es cierto? Suponete que nos va a dar, pues si lo hacemos en función del coseno, creo que nos va a dar igual. Nada más que lo que va a cambiar, ¿no es cierto? ¿Qué va a ser? Lo que va a cambiar va a ser que va a decir coseno. Y entonces cuando vayamos a hacer esta función tenemos que comprobar si es, nos daría igual a esta. Y de xt nos daría igual, pero acá nos daría 8, por ejemplo, de acuerdo a lo que vos me preguntás, sería 8 por 10 a la menos 3 metros por el coseno de kx, que sería pi por x, por el coseno de omega t. Y entonces yo voy a decir, bueno, cuando i sea 0, veamos, si no verifica, no da. Entonces veamos qué es lo que pasa. Cuando x es igual a 0, no, verificamos acá, si es que nos da, si no nos da, no puede ser el seno. Entonces vamos al coseno. Pongamos coseno de pi por 0 por el coseno de omega t para cualquier tiempo. Entonces este coseno, el coseno de 0, ¿cuánto nos da? Nos da 1. Nos da No 1. verifica. Entonces no verifica. Entonces en este caso, aunque yo proponga la función coseno, no verifican las condiciones de los extremos. Entonces, sí o sí, en este caso tiene que ser en función del seno. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Respondimos. profe. Sí, gracias. Bueno, vamos al problema número 8. El problema número 8 me dice que la posición de una cuerda de cierto instrumento musical que está entre el puente y el extremo, ahí estaba el gráfico del... Bueno, lo que pasa es que por ejemplo, en ese caso, estamos hablando siempre se producen las ondas estacionarias en los instrumentos musicales, ¿no? Acá, por ejemplo, dice que tenemos una porción, la porción de cuerda de cierto instrumento musical, no sé si hay alguien que sabe música, ¿sí? Tenés un instrumento musical, la cuerda, ¿no es cierto? En la porción de cuerda que está entre el puente, creo que eso de abajo es el puente. A ver si se ve algo en este gráfico, si no tendríamos que buscar otro. Bueno, supongo que el puente está acá abajo, o es al revés. Esto, ¿quién sabe? Esto que está acá, ese sería el puente, o al revés. Bueno, que está entre el puente y el extremo superior, acá está el extremo superior, ahí está. Entonces dice que mide 60 centímetros. ¿Esos 60 centímetros qué es de la cuerda? Entonces lo primero que tenemos son los datos de la cuerda. De la cuerda, entonces, el primer dato que me dan, me dice que mide 60 centímetros y tiene una masa de 2 gramos. Entonces decimos que la cuerda tiene una longitud L igual a 60 centímetros, o sea, 0,60 metros, y tiene una masa de 2 gramos. Si lo expresamos en kilogramos, no sé por qué lo hago automáticamente, me dicen si está bien o no. 2 por 10 a la menos 3 kilogramos. No sé dónde está mi ejercicio. Bueno, y entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Nos dice que la cuerda produce una nota de 400 A4 se llama, de 440 Hz, al pulsarse justo al medio, considerando que vibra en su modo fundamental. Entonces, ¿qué nos dice acá? Que la cuerda produce una nota A4, o sea que esa nota tiene una frecuencia de 440 Hz. Cuando se pulsa, en el medio, considerando que ser en forma horizontal, que está fija en sus dos extremos. Entonces otra vez tengo una cuerda. Puede ser que Está, sea el segundo. ahí está la cuerda. ¿Qué hace la persona?
acá en el medio, hace así, esta es una uña, bueno. Es como el Hace segundo para armónico, abajo, profe. en su modo fundamental, dice. Ese es el dato. ¿Cuál es el modo fundamental? ¿En qué está vibrando? La cuerda produce una nota al pulsarse justo al medio, considerando que vibra en su modo fundamental. El modo fundamental es cuando n es igual a 1. Entonces está vibrando, ¿en qué armónico? En el primero. En el primer armónico. Y en el primer armónico, ¿se acuerdan? Que en el primer armónico no había ningún nodo entre los extremos. Y entonces el primer modo de vibración es este. Bueno, ahí está en un momento, en otro momento está para acá abajo, porque acuérdense que el antinodo vibra, o en otro momento está por acá, o en otro momento por acá, ¿se ve? Pero siempre la característica que en este modo de vibración, en los extremos, está fijo, ¿no es cierto? Y entonces acá, ¿qué dijimos nosotros? ¿Qué es lo que sucedía? N valía 1, ¿se acuerdan? Y entonces acá, ¿cómo está relacionada la longitud de onda del primer armónico con la longitud de la cuerda? Es 2L. Es 2L. La longitud de onda para el primer armónico es 2L. Y entonces eso es lo que sabemos del modo fundamental. Entonces en A me preguntan, ¿a qué distancia X del puente debe un ejecutante poner un dedo para tocar la nota D5, que corresponde a una frecuencia de 587 Hz? Entonces acá me preguntan cuál es la distancia, ¿sí?, del puente donde se debe colocar el dedo. Entonces significa que ya no va a estar a los 60, sino que lo puedo poner un poquito más abajo, ahí está en el gráfico, ¿ven? Ahí está. Pero siempre nos dice acá que va a estar, considerar que la cuerda vibra en su modo fundamental, o sea, voy a poner el dedo en X, pero la cuerda va a seguir vibrando en su modo fundamental. ¿Qué significa eso? Eso también me está dando un dato. Entonces decimos nosotros, ¿qué tengo que encontrar yo? El X que me dice ahí. ¿Cuánto vale X? Pero tal que la frecuencia ahora de vibración sea igual a ¿cuánto? A 587 Hz, que corresponde a D5, ¿sí? Pero también que eso va a vibrar siempre que esté en su modo, que corresponde a n igual a 1, que es el modo fundamental. ¿No es cierto? Eso me está diciendo el enunciado, o sea, va a seguir vibrando siempre con este modo fundamental. Y en B me preguntan, sin afinar, o sea, uno cuando afina, creo que, no sé, los que saben, ¿quién toca guitarra acá? O algo parecido, violín, violonchelo, alguna cosa, instrumento con cuerdas, chicos, ¿nadie? Bueno, cuando afinan, creo que ahí viene un aparatito, un afinador, que adentro tiene un diapasón, creo que uno fija la frecuencia y va emitiendo el sonido hasta que logran coincidir. Y para eso va moviendo, tienen como unas tuerquitas, unos tornillos ahí enroscadas las cuerdas y van aumentando la tensión. Pero acá no hacemos eso, nos dice que sin reafinar, o sea, en las condiciones que estaba la cuerda, con la tensión que tenía, con la longitud que tenía, nos dice que nos preguntan si es posible tocar una nota G4 que tiene una frecuencia de, entonces, ¿es posible tocar la nota G4 que tiene una frecuencia de 392 Hz? ¿Es posible tocar? Esa es la pregunta con este instrumento. Esa sería la pregunta B. Bueno, y entonces nosotros de acá, ¿qué analizamos? Los datos que tenemos. Inicialmente nos dice que está acá, que está en la nota A4, que tiene una frecuencia, que conocemos la frecuencia acá. ¿Con qué frecuencia está? Está con una frecuencia de 440 Hz. Entonces, con estos datos, nosotros, ¿qué podemos hacer? Conocemos la longitud de onda y conocemos la frecuencia de esa onda o de ese modo fundamental. Entonces, ¿qué puedo calcular con esos datos, chicos? La velocidad.
de Pero propagación. conozco lambda 1, Ay, no. pero ¿la puedo conocer? Sí, porque tengo el L, que es la longitud de la cuerda. Bien, entonces de los primeros datos, yo puedo calcular, porque conozco la frecuencia, que es 440, cuando está en la nota libre, digamos, cuando toca con el dedo, nomás sin poner nada, presiona con el dedo en el medio y suena con la nota A4, y esa nota tiene una frecuencia de 440 Hz, y nosotros sabemos que como está en el modo fundamental, la longitud de onda 1 va a ser igual a 2 veces L. Tengo de dato L, y entonces yo sé que L vale 2 y reemplazo acá y obtengo el valor de la longitud de onda. ¿Y cuánto vale entonces la longitud de onda 1? Y la longitud de onda 1 va a valer 1,20 metros. Entonces, con esos datos de acá, puedo calcular la velocidad. Entonces la velocidad de propagación, digamos, de la onda. Entonces la velocidad, aquí sería igual la velocidad. La velocidad la obtendría multiplicando la longitud de onda por la frecuencia que tiene esa nota y que está vibrando en el modo fundamental, y entonces puedo multiplicar y encontrar cuánto vale esa velocidad. Y esa velocidad por la frecuencia 1 la estoy calculando con los datos de partida. Y entonces esa velocidad, ¿cuánto es? Esto me da en metros, recuerde que en hertz es segundo a la menos 1, esto me va a dar metros sobre segundo. ¿Cuánto da esa velocidad? ¿Cuánto da? Me da... Ah, por 440, ¿no? Sí, recuerden que hertz es 1 sobre segundo, por eso 528. 528. Muy bien, entonces esta es la velocidad. Y esta velocidad es la velocidad de propagación. Entonces recuerden que esta velocidad, como estamos hablando de una cuerda, esta velocidad también la podía calcular de otra forma, o por ejemplo, si yo conocería esta velocidad, sería raíz de la tensión que tiene la cuerda sobre su densidad lineal. Entonces, esto no tiene que ver con el problema, yo le estoy comentando nomás, ¿no? Entonces, de acá, fíjense ustedes que yo conozco la densidad lineal porque conozco la masa y conozco la longitud. La masa lineal masa por unidad de longitud. Entonces, de acá yo podría calcular, por ejemplo, la tensión, si me pedirían la tensión, porque me quedaría B cuadrado por mu. Entonces, conozco esto y podría calcular la tensión, ¿sí? Y la tensión me dice que yo no voy a reafinar, o sea, no voy a modificar la tensión y no voy a cambiar la cuerda va a seguir siendo la misma, va a tener la misma longitud, ¿sí? Va a tener la misma masa, no voy a cambiar la cuerda finita por una gruesa, nada. Entonces, la velocidad en todos los casos se va a mantener, va a ser la misma, porque no estoy reafinando, no estoy ajustando los tornillos, ¿sí? Entonces, esa velocidad se va a mantener constante y es la que yo voy a usar para determinar X. Entonces, cuando voy a calcular la parte A, yo tengo que calcular X. Y me dice ahora que yo tengo que calcular ese X tal que yo presionando en algún punto entre esos 60 centímetros, presionando ahí yo obtengo una nota. Porque cuando uno va en una guitarra, por ejemplo, creo que cuando uno va cambiando la posición del dedo, porque ahí tiene varias marquitas, uno va cambiando, va modificándose la nota. Entonces ahora yo quiero saber dónde tengo que poner el dedo para obtener una nota de 5. Y esa nota tiene una característica que es una frecuencia de 587. Pero además sé que va a vibrar en el modo fundamental. O sea que yo sé también que ahora, voy a volver a hacer, que yo ahora voy a tener acá la cuerda, por ejemplo acá, y esta distancia ahora le llamo, este X va a ser igual a la longitud, digamos, ¿no es cierto? Bueno, la longitud prima. A ver. Acá está, ¿sí? Entonces esta sería como una longitud prima, va a ser este X. ¿Qué va a pasar con esta cuerda? Esta cuerda va a vibrar en su modo fundamental. Pero va a ser un L más chiquito, ¿se ve? Y entonces acá, otra vez voy a decir, está vibrando en su modo fundamental. ¿N cuánto vale? N vale 1, por lo tanto yo sé que lambda 1 va a ser igual a 2 veces L, ¿sí? Pero de acá yo necesito conocer el L. Entonces,
¿qué es lo que yo necesito saber? Yo necesito conocer el L. Para conocer el L, fíjense que el L acá va a ser igual a lambda 1 sobre 2. Y ahora, ¿yo conozco lambda 1? Porque lo que yo necesito conocer es el nuevo L'. Sí, 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 conozco. ¿Conozco L1? ¿Cuánto vale? El 1 vale 60 centímetros. Este es un L1', ¿no? Porque Ah, fíjate no, que yo la me refiero a longitud lambda. ahora, el lambda 1 es un lambda 1', porque ahora la longitud L de la cuerda ya no estoy a los 60 centímetros, sino que he cambiado. Entonces yo no conozco este lambda 1, pero ¿qué conozco del problema yo? En el La punto A, frecuencia. la frecuencia. Esa frecuencia es la frecuencia 1', le llamemos. ¿Cuánto vale? Vale 587 Hz. Es la frecuencia con la que está oscilando ahora, ¿sí? Con esa longitud de X igual a L'. Y entonces, ¿qué es lo que sé yo? Yo no he afinado, la he dejado tal cual, está con la misma tensión, es la misma cuerda, tiene la misma longitud, tiene la misma densidad. Entonces, ¿qué es lo que sé? Que la velocidad, ¿cómo es? Es la misma. Es la misma, entonces yo conozco la velocidad. Y entonces esa velocidad ahora va a ser igual a la longitud lambda' por F1'. Uy, perdonen, chicos. Bueno, entonces, fíjense acá, que con esto, ¿yo qué puedo calcular de acá? Porque la velocidad dijimos que es la misma. Entonces, de acá puedo calcular la longitud de onda, L1, longitud de onda prima, que va a ser igual a B sobre F1', que es la que corresponde a la nota de 5, ¿no es cierto? Entonces, acá puedo calcular este lambda 1', la velocidad era constante y era 528. Y la frecuencia 1, ¿cuánto era? Era 587. Bueno, 1 sobre segundo. Y entonces acá, yo tengo la longitud de onda ahora, que es otra, porque no tengo la misma longitud que está oscilando. Entonces, ¿cuánto me da esto? No sé cuánto me da. Me va a tener que dar menor, ¿no es cierto? Y entonces sería 528 dividido 587. ¿Cuánto da? 0,89. 0,9. Aproximadamente 0,9 metros, ¿verdad? Sí. Bueno, y entonces, ahora, con eso tenemos que calcular el L', que es el que queríamos calcular. A ver, esperen un minuto que le voy a tener que encerrar a mi perrito. Bueno, y entonces hasta ahí, pero nosotros recuerden que queríamos calcular X. En A estábamos preguntando cuál era la distancia donde teníamos que ubicar el dedo para obtener una frecuencia de 587, ¿sí? Esa frecuencia que corresponde con el modo fundamental de vibración. Y entonces ahora puedo calcular el L', que le he llamado así para ponerle distinto. Entonces, como está en el primer modo, de acá, ¿no es cierto? Sacamos que L va a ser igual a lambda 1' sobre 2. Y entonces, ¿cuánto vale L? El L', le llamemos así. ¿Cuánto vale? ¿Dónde tengo que poner el dedo entonces? A 0,45 metros del puente. Esa sería la respuesta. ¿Se entiende, chicos, o no? ¿Preguntas? Andrea, ¿tenés algo para decir? Profe, Sí. ¿por qué? No entendí lo de la L'. Nosotros lo que tenemos que encontrar ahora
es donde vamos a poner, donde vamos a fijar el extremo, porque nosotros tenemos que, acordate que nuestra guitarra de cuánto, acordate que nosotros teníamos una longitud desde acá hasta acá, que era de 60, ¿te acordás de eso? Esta es la Sí. longitud de la cuerda, este era 60. Ahora nos pregunta, cuando estábamos en esa longitud, si vibra en el modo fundamental, la frecuencia ¿cuánto vale? 440. Tenemos la nota a 4. Ahora no quiere tocar a 4, quiere tocar la nota de 5. Entonces, ¿dónde voy a poner el dedo para obtener una nota que tenga ese sonido de la nota de 5? ¿Sí? Entonces yo no quiero, por decirle, ¿no? Porque yo no sé mucho, no quiero un la, quiero un sol, quiero un re, o quiero un mi. Entonces, ¿dónde voy a poner el dedo para obtener esa nota? Entonces, lo tengo que posicionar al dedo en otro lugar, y cuando lo ponga el dedo acá, ahí voy a apretar la cuerda, y ahí entonces ahora, ahí va a estar fijo, no se va a mover la cuerda desde ese punto. Y entonces ahora voy a hacer que esta cuerda oscile en el submodo fundamental, pero ahora ya no tengo la longitud total de los 0,60, sino que tengo otra longitud que no la conozco. Yo la quiero calcular. La incógnita entonces es la longitud de L, que acá le llamó X, por eso yo le puse L', porque es una longitud donde digamos que la está oscilando, ¿sí? Entonces, ¿qué hago acá? Acá pongo el dedo, acordate, acá pongo el dedo, y entonces ahora, ¿cuál es la longitud de oscilación? Y va a ser ese L' o el X, que le llamemos, si querés le sigamos diciendo X, pero es la longitud de la cuerda que está oscilando. Entonces, ahí estamos en el primer armónico, porque el problema dice, acá dice, fijémonos, que para ¿a qué distancia X del puente debe un ejecutante poner el dedo para tocar la nota de 5 que tiene una frecuencia de 587? Considerar que la cuerda vibra en su modo fundamental. O sea, esta frecuencia de 587 va a ser la frecuencia que voy a obtener entre esos 60. Y a esa distancia le llamamos L. Bueno, espero que hayan entendido. ¿Sí? Y entonces, Sí. ahí encuentro ese nuevo valor que tiene que ser menor de 60. Y ahora en B me dicen, a ver, en B me dicen, ahora me dice, es posible encontrar la nota sin reafinar, o sea, no has tocado la tensión como yo le decía, es posible tocar una nota G4 que tiene una frecuencia de 392 Hz, es posible con esta cuerda. Entonces, yo voy a ir a la cuerda y voy a colocar acá. Entonces voy a decir, bueno, ahora ¿qué frecuencia me dice que voy a tener? Y bueno, voy a tener una frecuencia, 1' le voy a llamar porque siempre estamos en el primer armónico, ¿sí? Ahora es posible tener tocar, ¿sí?, esta nota con esa cuerda de que tiene una longitud de 60 centímetros, entonces, ¿qué voy a hacer para responder acá? Y bueno, yo sé que no se afinó, entonces la velocidad va a ser la misma, porque no se afinó. No se cambió la tensión, no he cambiado de cuerda. Acordate que esto es importante, ¿no? Entonces la velocidad sigue siendo la misma, porque no he cambiado la tensión ni he cambiado la cuerda. Entonces como no se afinó, la velocidad que he calculado la voy a seguir usando. Y entonces, ¿qué voy a decir? Voy a aplicar exactamente lo mismo ahora, pero ¿qué quiero calcular yo? Yo otra vez quiero calcular la longitud, ¿sí? Esta longitud anterior correspondía a la nota de 5. Ahora yo tengo que calcular la longitud para la nota G4. Y entonces me decía, está en el modo de vibración 1, entonces la longitud de onda prima, ¿qué va a ser? Igual a B sobre la frecuencia 1, 2 prima. ¿Sí? Y entonces de acá voy a reemplazar los valores y voy a decir 528, que va a ser la misma velocidad, pero ahora voy a tener una frecuencia de 392, y entonces la longitud de onda sería igual a 1,35 metros. Creo que me da así. Como estamos en el primer armónico, sabemos que lambda 1 va a ser igual a 2 veces L, y entonces L va a ser igual a lambda 1 sobre 2, y ahora reemplazo. Lambda 1 prima, este es 2 prima, y entonces ahora reemplazo, ¿cuánto valía? 1,35 metros, dividido 2,
¿Cuál sería la longitud de la nota G4? Porque estamos hablando de la nota G4. ¿Cuánto es? Y ahí, ¿cuánto me daría? Me daría 0,67 metros. ¿Puedo o no puedo tocar con la cuerda que tiene una longitud de 0,60, que tiene una masa de 2 gramos? ¿Puedo llegar a esa nota? No. No puedo, porque fíjate la longitud de cuerda que necesitaría. Yo necesitaría para esa nota, para tocar esa nota con esa frecuencia y con esa velocidad que consideramos que es constante, porque no hemos afinado, yo necesito 0,67 metros, y no tengo eso. Entonces, ¿cómo 0,67 metros es mayor que 0,60 metros, que es la longitud de la cuerda? ¿Sí? No se puede lograr la nota G4. No se puede, porque no tengo, mi cuerda era de 0,60 y yo necesito 0,67. La nota G4. Esa sería la respuesta. Bueno, siempre en todo el problema hemos estado hablando del primer modo de vibración, pero recuerden que hay muchos modos de vibración, y fíjense ustedes que acá recuerden que tenemos muchos modos de vibración y estamos considerando que siempre la cuerda está vibrando en el primer armónico. Tenemos varios armónicos que ya hablamos hace rato. ¿Sí? Bueno, entonces ese sería el problema. No sé si les ha quedado claro. En la parte, primero con los datos calculamos la velocidad que va a tener la onda, la velocidad de propagación, cuando está en el primer armónico. Y en A, ¿qué calculamos? Calculamos qué longitud vamos a obtener para una frecuencia de 587. Y en la parte B, nos dan la frecuencia y nosotros tenemos que calcular la longitud L para esa frecuencia y ver si la longitud está dentro del rango que tenemos en el instrumento. Bueno. No sé si estoy aclarando o estoy empeorando o aclarando. Y con eso vemos la parte de ondas estacionarias, que es un tema importante, ¿no? Es un tema muy importante. Entonces, hasta acá estamos viendo estas ondas transversales, y bueno, pero ahora ya empezamos a ver otra cosa para resolver los problemas que vienen. Tenemos que ver otro concepto. A ver, esperen un poquito que estoy buscando dónde compartir. Acá está. Bueno, entonces ahora vamos a pasar a la segunda parte que se llama acústica. ¿Sí? Y ahí vamos a ver, por ejemplo, a ver si es que puedo mostrarles algo, pero no lo voy a hacer. Acá se ve, fíjense, que yo tengo una longitud de onda para cada armónico, y también voy a tener una frecuencia para cada armónico, ¿sí? Y voy a poder relacionar, por ejemplo, la frecuencia con la longitud y la velocidad. Ahí está. En eso sí teníamos dos extremos fijos, pero también pueden haber una con un extremo fijo y un extremo variable. Entonces puedo tener, en este caso, para este caso es cuando tengo un antinodo en uno de los extremos, o sea, es un extremo libre y el otro fijo. Se hace el mismo estudio y se llega a otra conclusión para una onda estacionaria que está fija en un solo extremo. Bueno, y ahora vamos a ver las ondas sonoras. Las ondas sonoras son ondas longitudinales, ¿se acuerdan que ya vimos? Esas ondas longitudinales, ¿qué es lo que sucede con una onda longitudinal? Nosotros hacíamos, acá hay un émbolo, por ejemplo, si este era un cilindro donde dice D, si nosotros ahí, nosotros colocamos un émbolo, ¿qué hacemos? Movemos hacia adelante y hacia atrás el émbolo, y entonces vamos haciendo que las moléculas de aire en un momento estén comprimidas, después estén más, ¿cómo se dice? Están en forma, se llaman compresiones y rarefacciones, porque es como que se alejan más, ¿sí? Entonces hay un cambio de densidad a medida que nosotros hacemos eso. Hay lugares donde está más denso porque las moléculas están más juntas, y hay lugares donde están más separadas. Entonces hay variación en la densidad. Entonces cuando pasa eso, ¿sí? También hay variación de presión. Entonces nosotros teníamos en las ondas sonoras, nosotros vamos a tener la función I en función de X, por ejemplo, la que tenemos normalmente, que es la función de desplazamiento.
Pero cuando hablamos de la onda sonora, ¿sí? Hablamos de presión. Y como nosotros vemos, ¿no es cierto? Cuando, por ejemplo, hay un desfasaje entre una y otra, pero la presión también tiene una función así periódica. Entonces, lo que nosotros vamos a ver ahora está más relacionado con la función de presión cuando hablamos de sonido. ¿Y cómo llegamos nosotros a percibir el sonido? Bueno, ¿qué es lo que sucede? Cuando una onda se propaga, ¿no es cierto?, llega a un detector, nuestros oídos actúan como detectores. ¿Y qué detectan? Esa variación de presión en el aire, que cuando llega a nuestro oído, ahí están los tímpanos, y esos tímpanos, ¿sí?, captan esa variación de presión y envían una señal a nuestro cerebro que interpreta el sonido. Por ejemplo, ahora yo estoy hablando, ¿sí? Y entonces, ¿qué estoy haciendo? Con las cuerdas vocales estoy modificando la presión de las moléculas de aire. Y esa modificación llega al micrófono y esa señal se transforma en una señal eléctrica que después va a los parlantes donde ustedes están, y esos parlantes tienen una membranita que también hace que el aire modifique, vibre, o sea, y llegando las ondas sonoras así a los oídos de ustedes. ¿Sí? Entonces, siempre que nosotros hablamos de una onda sonora, esa onda sonora va a necesitar un medio. En el vacío no se escuchan. ¿Sí? Los astronautas, por ejemplo, no se escuchan. Entonces, para que haya una propagación de una onda sonora, tiene que haber un medio, en este caso es el aire, pero también puede haber propagación del sonido en el agua y en el sólido. Inclusive la velocidad en el sólido creo que es mayor, y en el agua es mayor también que con respecto al aire. Entonces, siempre la onda sonora va a necesitar un medio, agua, aire o sólido. El más común es el aire. Y la característica de las ondas sonoras es que son esféricas. Nosotros decimos que tenemos una fuente que emite el sonido y ese sonido se va en todas las direcciones. Entonces es como que se forman esferas, ¿sí? Entonces la onda procede de una fuente puntual y se propaga así en forma simétrica. Todos los que están a 1 metro donde está la fuente escuchan lo mismo, con la misma intensidad. Y los que están a 4 metros, por ejemplo, van a escuchar con la misma intensidad. Y nosotros para estudiar esto, ¿no es cierto?, vamos a hablar justamente de la intensidad. La intensidad de una onda es la potencia por unidad de área, o la energía, ¿sí?, por unidad de tiempo y por unidad de área, que incide perpendicular a la dirección. Nosotros vemos que mientras más cerca esté de la fuente, la intensidad va a ser mayor. Entonces la intensidad va a ser igual a la potencia por unidad de área. Eso es lo que nosotros vemos como intensidad. Y el área, recuerden que la fuente sonora se propaga según una esfera, y entonces el área es el área de una esfera, que es 4pi por r cuadrado. ¿Sí? Entonces nosotros vemos que dependiendo de la distancia, ¿no es cierto?, vemos que la intensidad, cuando está a mayor distancia, es menor, porque está abajo el radio o la distancia, es menor la intensidad. Muchas veces cuando estamos en un parlante, en algún evento, tratamos de alejarnos del parlante para que no sea tan fuerte la intensidad que nosotros percibimos, ¿sí? Bueno, además nosotros vemos que nosotros, las personas, los humanos, nosotros tenemos un rango que podemos oír. Nosotros podemos oír intensidades comprendidas entre 10 a la menos 12 y 1, que es la unidad es watt por metro cuadrado. Entonces nosotros tenemos ciertos límites, digamos, tenemos un máximo y tenemos un mínimo. Pero fíjense en el mínimo, 10 a la menos 12. ¿Cuánto? ¿De qué orden estamos hablando? Es un número muy grande, o sea, es pequeño pero tiene muchos ceros. Entonces usamos una escala, ¿sí?, para poder medir ese nivel de esa intensidad sonora, que le llamamos beta. Y beta va a ser igual a 10 por el logaritmo de la intensidad que nosotros percibimos con respecto a la intensidad de referencia, que es el umbral de audibilidad. Entonces, de esta manera nosotros vamos a calcular el nivel de intensidad sonora, y se mide en unidad que se llama decíbeles. Nosotros podemos
nosotros podemos percibir los sonidos desde los 20 decibeles hasta los 120, acá está marcado. Nosotros tenemos acá un lugar donde podemos percibir el sonido. Por debajo de esto, nosotros no podemos, porque estamos en sonidos infrasónicos o suprasónicos, entonces nosotros tenemos un rango, eso fíjense que está relacionado con la presión también, ¿sí? Bueno, entonces nosotros vamos a hablar del nivel de intensidad sonora, y lo vamos a representar con la letra beta, y se va a medir en decibeles, que se van a indicar con la letra dB, y nosotros en base a eso tenemos un umbral de audición. Nosotros tenemos, para el nivel más bajo es 0 decibeles, y tenemos una sensación dolorosa a partir de la cual ya no sentimos, y eso es 120 decibeles. ¿Para qué me sirve esto? Muchas veces nos hacen audiometría para ver cómo estamos percibiendo los sonidos, y nosotros vamos viendo de acuerdo a la frecuencia cómo es nuestra audición. También se utiliza, por ejemplo, en el caso de que en las empresas no se tienen que pasar, por ejemplo, de los 70, de los 80 o de los 70 decibeles, no me acuerdo bien el valor, y eso es, por ejemplo, en el ámbito laboral. Nosotros tenemos que estar en un medio donde no nos afecte tanto el oído, porque el oído está compuesto por células. Si nosotros superamos el nivel de intensidad sonora, si superamos cierto nivel, nosotros perdemos la audición. Es por eso que cuando van al aeropuerto, ustedes vieron cuando salen los aviones, las personas están protegidas todos los oídos porque el nivel de ruido es muy alto. Entonces tiene que protegerse, porque si las células se mueren, no se recuperan más. Es por eso que cuando estamos en la computadora, ahora que yo estoy con el micrófono y los audífonos, la misma computadora, cuando nosotros ya pasamos un volumen, nos pone en rojo, porque nos está diciendo que estás pasando con el nivel. Entonces te va a dañar los oídos. Y cuando estamos en un auto, con la música a todo volumen, tenemos que tener cuidado, porque los oídos estamos perdiendo nuestra capacidad para oír, o sea, hay que cuidar los oídos, cuidado con los niveles de la intensidad sonora. Bueno, este concepto lo vamos a usar para hacer un problema. Vamos a medir el nivel de intensidad sonora, o también vamos a medir, ¿sí?, la intensidad de sonido, o la potencia, la intensidad del sonido, sí. Y vamos a ver también que cuando hablamos de sonido, vamos a estudiar el efecto Doppler, que significa cómo varía la frecuencia del sonido cuando la fuente de sonido o la persona que está recibiendo el sonido o un observador escucha. No sé si ustedes pueden escuchar, a ver, ¿sí es que escuchan eso? Parece que no. Me parece que se me tildó la máquina porque les quería presentar algo, no sé si me están escuchando. Sí, se te escuchamos, pero no vemos nada Lo todavía. que pasa es que, a ver, espera, estoy cerrando el programa y lo voy a poner a funcionar de nuevo. Parece que no me funcionó lo que inserté ahí. Está cerrándose un ratito. Bueno, entonces el efecto Doppler, que nosotros vamos a estudiar ahora, nos permite, ¿qué nos permite? Nos permite estudiar cómo varía la frecuencia cuando cambia la posición relativa, por ejemplo, de la fuente que emite el sonido, porque va a haber una fuente que emite el sonido, si se mueve, por ejemplo, la fuente de sonido, o si se mueve la persona que está escuchando ese sonido. A ver, esperen un momentito. Estoy tratando de buscar. Yo tenía preparado todo esto, pero ahora no sé, se me cerró todo, así que no sé si voy a poder encontrar le quería mostrar el efecto Doppler, a ver si puedo. Esperen un momentito que voy a ver el historial. No me aparece. Bueno, igual. Ahí estábamos. A ver. ¿Ustedes pudieron sentir algo? No, yo no.
¿Nada? Entonces solamente lo siento yo. Solamente lo siento yo, chicos. A ver. ¿Algo? ¿Nada? No, nada. Yo no. ¿Pero nada de nada? No. A ver, entonces espera un ratito, voy a tener que aumentar, a ver si es que aumento esto. A ver ahí. La última vez que intento y si no seguimos. ¿Algo? Sí, algo sí. Hay algo sí. Eran bocinas, profe. A ver, bueno. Al comienzo nomás. ¿Qué sensación les da de lo que escucharon? ¿Son bocinas? Bueno, no son bocinas, ¿qué puede ser? Andrea, ¿vos qué sentís? ¿Nada? Es como que se va alejando el sonido, digamos. Por lo menos en la segunda parte. En la primera no escucho A ver, nada. otra, ahora a ver otra. Ay, A ver otra vez. ¿Y? ¿Qué idea le da? ¿Escuchan algo o no? Muy se poquito. escucha bien poquito, pero es como cuando está pasando un vehículo cerca tuyo y después se va alejando el vehículo y el sonido también se va alejando. Muy bien. Es- Bueno, Ese, ¿eso qué era? ¿Qué sentían? al comienzo parecen bocinas, pero después ya no se escucha nada ya. Claro, bueno, entonces fíjense que cuando un auto, por ejemplo, este que es la fuente sonora que estaba en el primer caso, ese era un auto de carrera, ¿sí? Nosotros, Ahí se sintió más clarito. Sí, se escuchó bien ahí. es como que nosotros sentimos que se acerca y después el sonido disminuye, ¿sí? Que nos da idea que el auto ha pasado, ¿sí o no? Bueno, ¿qué es lo que pasa entonces cuando una fuente se mueve? En este caso se está moviendo el auto. Entonces eso vamos a ver, la fuente que emite el sonido puede estar en una fuente estacionaria, no se mueve, que está en el gráfico de la izquierda, que le llamemos A. Ahí se ve en A la fuente que está emitiendo sonido, fíjense que emite una forma esférica, nosotros estamos viendo un corte. Entonces cada uno de esos círculos azules, ¿sí?, muestran la posición de una onda en un máximo de la onda, por ejemplo. Entonces, ahí vemos qué es lo que pasa cuando el objeto se mueve. ¿Qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que sucede? ¿Se modifica algo cuando la fuente se mueve? Cuando la fuente que emite el sonido, ¿no? ¿Qué notamos? ¿Está igual o son diferentes? No, son Chicos, diferentes. son diferentes. Entonces, ¿qué cambió? La distancia entre cada uno de esos círculos celestes, eso es la longitud de onda. Acá vemos, por ejemplo, cuando la fuente está estacionaria, fíjense esta distancia entre los círculos azules, dijimos que son dos valores donde la onda toma el valor máximo. Entonces ahí ese punto es la longitud de onda. Fíjense cuando la fuente está estacionaria. Ahora la fuente se está moviendo, ¿hacia dónde se está moviendo? Hacia la derecha. Como a medida que se va moviendo y sigue con el sonido, fíjense qué ha pasado acá con la longitud de onda, qué ha pasado a la derecha con la longitud de onda, qué pasó. Se hizo como Se esa hizo más longitud. corta. Es más corta, tenemos un lambda prima en la parte que está adelante, ¿sí? Y en la parte que va atrás, fíjense lo que ha pasado con la longitud de onda, se hizo ¿qué? Más ancha. Más ancha. Entonces, si nosotros estaríamos adelante de esa fuente de movimiento o detrás de esa fuente de movimiento, sentimos diferente.
porque son distintas longitudes de onda, y acuérdense que la longitud de onda, ¿sí? Si tienes distintas longitudes de onda, tengo distintas frecuencias. Entonces voy a percibir distintas frecuencias, depende de dónde esté posicionada la persona que esté escuchando. Si nosotros vamos a la facultad, por ejemplo, ¿sí? Una persona que está, suponiendo que suena la alarma en la facultad, porque hay una situación de emergencia y suena una alarma que está ahí arriba, donde están los laboratorios, arriba del anfiteatro, no sé si conocen, capaz que no. Bueno, no sé si puedo dar ese ejemplo. Bueno, se ve que hay un cambio en la longitud de onda y por lo tanto va a haber un cambio en la frecuencia. Eso es lo que estudia el efecto Doppler. En este caso vemos qué es lo que sucede si la fuente está fija y si el observador está fijo acá en A. Si la fuente está fija, no se mueve, y el observador que está escuchando, la persona que escucha es el receptor o el observador. Entonces, escucha, y como no se mueve la fuente y la persona también está en reposo, entonces las dos frecuencias, la que emite la fuente, va a ser igual a la frecuencia que percibe el observador. Pero ahora, ¿qué pasa si el observador se mueve? La fuente está quieta. Por ejemplo, puede ser a ver qué puede ser, sí, a veces cuando suena la alarma de un auto que está parado, suena la alarma de un auto y una persona se está acercando o se está alejando, está pasando donde el auto está con toda su sirena y una persona se está acercando, por ejemplo, ¿sí? Está pasando. Entonces, cuando la persona se va acercando, a medida que se va acercando, va percibiendo, ¿sí? ¿Qué es lo que le llega? Le llega la misma longitud de onda, pero la frecuencia que escucha la persona, el observador, es mayor. Una vez que pasa esa fuente, ¿sí? Va disminuyendo esa frecuencia. ¿Y por qué pasa? Sucede eso, porque hay un cambio en la velocidad, digamos, relativa del aire y la velocidad del observador, porque acuérdense que la onda, ¿cuál medio usa la onda? El sonido está usando el aire, entonces tenemos una velocidad de propagación de la onda en el aire, pero además la persona ahora se está desplazando. Entonces, fíjense lo que sucede. Cuando la persona se acerca a esa fuente que está acá, cuando la persona se está acercando, ¿qué es lo que percibe? La frecuencia que percibe es mayor. Es mayor. ¿Por qué? Porque a la velocidad del sonido le tengo que sumar la velocidad del observador. Entonces, en el numerador tengo la velocidad del observador. Entonces, fíjese que ahora ya no son iguales, porque acá hay un factor que está multiplicando a la frecuencia de la fuente. Entonces, si se acerca, acá tengo un signo más. Si se aleja el observador, ya pasado del auto, se aleja, disminuye la frecuencia. ¿Por qué? Porque su velocidad, ¿sí? Entonces, porque hay una velocidad que está restando a la velocidad del aire, la velocidad de propagación del sonido, y entonces aparece restando la velocidad del observador. Pero acá, la frecuencia que percibe el observador es la misma que la de la fuente también. ¿Sí? ¿Por qué cambia? Porque el observador se está moviendo, entonces cambia la frecuencia que percibe el observador. Entonces, hay otro caso. ¿Qué es lo que pasa ahora si la fuente se mueve? Si la fuente se mueve, fíjense qué es lo que sucede, ¿sí? Cuando está en esta posición, genera una longitud de onda que está en rojo. Cuando está en la posición de amarillo, genera una longitud de onda de amarillo. Y vemos qué es lo que pasa. Entonces ahora sabemos que cuando esta fuente sonora se acerque al observador, ¿sí? Al observador va a llegar una longitud de onda más chiquita, dijimos. Como esa longitud de onda es más chiquita, la frecuencia que va a percibir el observador va a ser mayor. Entonces, ¿sí? Cuando la fuente se acerca al observador, la frecuencia que percibe el observador va a ser mayor. Para que sea mayor, como la que se está moviendo es la fuente, fíjense acá, y la fuente está en el denominador, la velocidad de la fuente, entonces la velocidad de la fuente, ¿sí? La velocidad de la fuente resta la velocidad del sonido para obtener un denominador más chico y así obtener una frecuencia mayor. Entonces todo esto se va viendo, ¿sí? Nosotros vamos a llegar a una expresión que es esta, que está en amarillo, que está acá arriba. Entonces acá vamos a decir
que nosotros a través de esta ecuación vamos a poder ver qué relación hay entre la frecuencia que percibe el observador o receptor y la frecuencia que emite la fuente. Y acá en el numerador, fíjense que está la velocidad del observador, que puede sumar o restar según se acerque o se aleje. Y en el denominador está la velocidad de la fuente, que puede sumar o restar a la velocidad de propagación del sonido. B, que está acá, en el numerador y en el denominador, esa es la velocidad de propagación del sonido en el aire. ¿Sí? Y entonces depende qué movimientos hagan el observador y la fuente, nosotros vamos a tener distintas relaciones entre la frecuencia que percibe el observador y la frecuencia emitida. Entonces acá volvemos a decir que vamos a usar un subíndice F para indicar la fuente, un subíndice observador o receptor para indicar al observador. Y con C, podemos llamarla con C si ustedes quieren, o con B, a la velocidad de propagación de la onda en el aire. ¿Sí? Entonces la frecuencia F sub F va a ser la frecuencia que emite la fuente, y F sub O, frecuencia que percibe el receptor. Y nosotros vamos a ver que vamos a tener que tener un signo más y un signo menos según sea el acercamiento o el alejamiento. Acá vamos a ver, hay un ejemplo. En este caso, el observador está quieto, entonces acá en el numerador, acá recuerden que iba la velocidad del observador. En este caso, la velocidad del observador es 0. Entonces, ¿quién se está moviendo? Se está moviendo la fuente. Nosotros si tenemos un tren que pasa a una velocidad de 90 kilómetros por hora, ¿sí? Y la frecuencia esa es la velocidad de la fuente. Ese 90 kilómetros por hora es la velocidad de la fuente. Y la frecuencia del silbato es de 1320 Hz, esa es la frecuencia de la fuente, porque está emitiendo el sonido, el silbido. Y entonces nos preguntan qué frecuencia percibe la persona. La persona que está en la estación cuando el tren se acerca y cuando se aleja. Entonces, cuando se acerca, va a percibir una frecuencia mayor. Entonces acá, ¿sí? Tengo que restarle la velocidad de la fuente. ¿Ve? Entonces, cuando se acerca, el signo es negativo, por ejemplo. Y cuando se aleja, la frecuencia tiene que ser menor, y entonces se suma la velocidad de la fuente. Entonces tenemos que prestar mucha atención cuando leemos un problema. ¿Se está acercando o se está alejando la fuente? De acuerdo a eso vamos a poner el signo. ¿Sí? Lo mismo para el observador. Entonces hay que leer atentamente. Y para resolver vamos a usar esta regla que está en el CIARS. Esta regla nos dice que identifiquemos bien cuál es la fuente que emite el sonido, dónde está el observador, si están en movimiento o no, y que realicemos un esquema señalando la posición de la fuente y la posición del observador. Y después establezcamos un sistema de coordenadas. Vamos a considerar el sentido positivo, dice acá, a ver si puedo poner otro color. Vamos a considerar, a ver ahí rojo, verde, le pongamos un color celeste, no sé si les parece morado. Bueno, entonces dice que establezcamos un sistema de coordenadas donde dice que el sentido positivo se considera desde el observador hacia la fuente. Entonces acá tenemos el observador, nuestro sentido positivo va a ser así. ¿Va de dónde? Del observador. ¿A dónde? A la fuente. Esa es la fuente acá. Entonces, por ejemplo, en este caso, que le llamemos A, ahí en A, fíjense que la velocidad del observador va en sentido contrario, entonces la velocidad del observador acá es negativa. Y la velocidad de la fuente acá, en este caso, la fuente no se mueve y es 0. ¿Sí? Vamos a ver el B. En este caso, siempre también, nosotros vamos a considerar como sentido positivo desde el observador, acá está el observador, ¿a dónde? A la fuente. Eso va a ser positivo. Y en este caso, fíjense que me importa saber dónde está el observador y dónde está la fuente. Entonces acá nuestro sentido positivo va a ser ¿hacia dónde? Hacia la derecha. Todo lo que vaya hacia la derecha va a ser positivo. En este caso, la velocidad del observador, acá está, esa velocidad es negativa. Si yo hubiese puesto acá una velocidad de la fuente, por ejemplo, hacia la derecha así, si hubiésemos puesto una velocidad de la fuente, esa velocidad de la fuente para ese caso sería positiva. Para usar nuestra ecuación.
¿sí? ¿Y cómo vamos a usar la ecuación ahí? Y todo con signo más. A ver si la tengo acá la ecuación. Ay, no la puse, parece que no. Ahí está. En este caso vamos a usar con signo más. Entonces vamos a ir definiendo acá el signo, si va a ser negativo o le vamos a cambiar a negativo o va a seguir más nomás. Entonces vamos analizando así y aplicamos esta regla. Entonces volvemos a decir, ¿sí?, que vamos a considerar positivo el sentido que va desde el observador, acá está el observador, hacia la fuente. Ahí vamos a considerar positivo. Y acá la velocidad del observador va hacia la izquierda, entonces en este caso la velocidad del observador va a ser positiva. ¿Sí? Si yo pondría acá, por ejemplo, la velocidad hacia la izquierda, entonces la velocidad de la fuente acá sería negativa. Bueno, y así voy analizando, para cada caso es una regla mnemotécnica, pero igual, reemplazamos los valores acá con el signo que obtuvimos y calculamos. ¿Sí? Si la fuente, recuerden que si la fuente está en reposo, ¿sí?, la longitud de onda del observador es igual a la de la fuente, que eso lo vimos acá adelante. ¿Dónde está? A ver. Ahí, me parece que acá está. Ahí está. Entonces, en este caso, ¿sí?, la fuente está fija, entonces cuando la fuente esté fija, la longitud de onda va a ser igual a la longitud de onda del observador, va a ser igual a la longitud de la fuente. Ahora, si la fuente se desplaza, ¿sí?, se tiene que obtener la longitud de onda según la posición relativa a la fuente en movimiento. Y hay una cosa que cuando la onda se refleja, cuando una onda se refleja, por ejemplo, acá viene la onda del sonido, y acá hay algo donde se va a reflejar, ya sabemos que acá hay algo donde se puede reflejar, nos dice que lo primero que consideramos es que la superficie hace como observador. Entonces esta superficie donde se va a reflejar, ahí nosotros consideramos que está el observador, ¿sí? Y bueno, la fuente vendrá de este punto, no sé, acá estará la fuente. Y nosotros consideramos, ¿sí?, que entonces calculamos la frecuencia que percibe como observador, y después se considera que esta superficie actúa como una fuente que emite con la misma frecuencia con la que obtuvo como observador. Entonces va a emitir a la misma frecuencia, y entonces ahora va a ser como fuente. Uy, bueno, eso hay que tener en cuenta para resolver los problemas. No sé si me queda tiempo, uy, un poco. Entonces vamos a ir a ver un problemita urgente, no sé si lo voy a poder resolver. Me parece que no. Qué pena. Bueno, igual traten de ver otra clase donde esté resuelto alguno de los ejercicios, ¿no? A ver, y si no lo ven resuelto en los problemas, porque es cuestión de aplicar la ecuación. Entonces vamos a ver el problema número 10, no sé. Siempre recuerden, a ver dónde está, acá está. Vamos a leer el problema, tenemos que identificar entonces cuál es la fuente, ¿sí?, cuál es, dónde está el observador. Entonces dice que debido a la rotura de un vidrio de una de las ventanas de un edificio se activa su alarma. Entonces nosotros tenemos un edificio acá, ¿sí?, y en ese edificio... Profe, no está compartiendo. Ay, menos mal que me avisaste, bueno. Entonces, se rompe un vidrio de una de las ventanas del edificio y se activa su alarma, que emite un sonido cuya frecuencia es de 50 Hz. Entonces, esta frecuencia, fíjese que ahí lo importante es, dice, su alarma emite un sonido. Entonces, ese dato nos está dando la frecuencia de la fuente. La frecuencia de la fuente va a ser de 500 Hz. Dice que una patrulla policial se dirige raudamente a atender la alarma, acercándose al edificio a 90 kilómetros por hora. Entonces eso, ¿sí?, esa patrulla de policía que se dirige, o sea, por ejemplo, lo pongamos por acá, no sé, acá está la patrulla. Esto va a ser el observador. Entonces acá, o el receptor, ahí va a estar el observador, que dice que se está ¿qué?, acercando al edificio. Y acá está el edificio, que vamos a poner que la alarma está acá, y está emitiendo sonido. Y recuerden que esto está, ¿cómo se dice? Está fijo. Bueno, así sería, ¿se ve? Bueno, y
Entonces me dice, ese 90 kilómetros por hora, ese dato es la velocidad del observador, que viene a 90 kilómetros por hora. Y a ver qué más, y además nos dice que nosotros tenemos un edificio, o sea que sabemos que la velocidad de la fuente, el edificio no se va a mover, va a ser 0. Entonces, esos son los datos que nosotros tenemos, y nos van a preguntar, a ver, ¿qué frecuencia de sonido escucha el conductor del patrullero? Entonces, ¿cuál es la frecuencia que percibe el observador? Eso nos preguntan. Y en B nos dicen, ¿cuál es la longitud de onda? Considere la velocidad del sonido es de 300 metros sobre segundo. Entonces, la velocidad, ¿cuál es la? ¿Cuál es? Te equivocas. ¿Cuál es la longitud de onda que percibe? Entonces, vamos a ver, y acá vamos a hacer, entonces, lo primero que vamos a decir, bueno, ¿dónde está el observador y dónde está la fuente? Acá estaría la fuente. Entonces nosotros decimos que vamos a tomar nuestro sentido positivo desde el observador hacia la fuente, por ejemplo. Ese va a ser nuestro sentido positivo, y nosotros sabemos que la frecuencia que percibe el observador va a ser igual a ver, esperen un momentito. Bien. Va a ser igual a la frecuencia de la fuente, ¿sí? Por la velocidad del sonido menos la velocidad que tiene el observador sobre la velocidad, menos no más, perdón, y sobre la velocidad de la fuente. Eso sería, ¿sí? Si quieren lo ponemos del otro lado, es lo mismo. Acá ponemos, ahí está. Entonces, de acuerdo a eso y aplicando lo que nosotros tenemos acá, a ver, de datos, también tenemos que la velocidad del sonido en el aire es de 340 metros sobre segundo. Y entonces acá vamos a ir a reemplazar, vamos a decir, bueno, la velocidad de sonido es B, y ahora vamos a decir, la velocidad del observador va a ser positiva o negativa, chicos. Positiva. Va a ser positiva porque coincide con nuestro sentido. Entonces acá la velocidad del observador que tenemos de datos sobre la velocidad de la fuente, ¿cuánto vale? Vale 0, porque el edificio está quieto. Entonces tengo todos los datos para calcular. Acá recordemos que hay un paréntesis, ¿no? Tenemos todos los datos para calcular la frecuencia del observador. Sí. Entonces vamos a poner, y me dicen cuánto da. Ponemos 340 metros sobre segundo, más la velocidad del observador, la tenemos que pasar a los kilómetros, lo tenemos que pasar a metros. ¿Cuánto es? 25. 25. Entonces, reemplazamos todos los valores, 25 metros sobre segundo, dividido 340 metros sobre segundo, por la frecuencia, todo esto va entre paréntesis, por la frecuencia que era de 500 Hz. Entonces, una vez que hacemos los cálculos, tenemos que pensar si el cálculo si es razonable o no lo que estamos diciendo, porque eso es importante, ¿sí? Entonces tenemos que, una vez que hacemos el cálculo, tenemos que analizar si es que está correcto o no el resultado. ¿Cuánto da? Entonces, ¿pueden calcular y me pueden decir el valor? $536,76. 536,76 Hz. ¿Está bien que nos dé mayor? ¿Tiene que percibir una frecuencia mayor el observador? ¿O tendría que ser igual?
no tendría que ser menor. Si se está acercando, significa que va cada vez, digamos, cortando más máximo de onda, o sea que va a percibir, si se está acercando, la frecuencia con la que va a percibir va a ser mayor, y nos está dando mayor. Ahora, si se estaría alejando, ¿sí? Entonces la frecuencia tendría que ser menor. Cuando se está acercando, la frecuencia es mayor. Sentimos con más intensidad el sonido, más agudo lo sentimos. ¿Mm? Porque la frecuencia tiene que ver con el tono que sentimos nosotros del sonido. Entonces lo sentimos más agudo, y cuando se va alejando lo sentimos más grave. Entonces, es razonable que nos dé ese valor, ¿sí? Y entonces, ahora lo que tenemos que calcular es la longitud de onda. Si nosotros vamos a calcular entonces la longitud de onda, ¿cómo la podríamos calcular? Con la velocidad del observador. Con la velocidad de propagación de la onda, de la onda, ¿no es cierto? Entonces la velocidad de propagación, ¿a qué va a ser igual? La velocidad de propagación de la onda. A lambda por frecuencia. Va a ser igual a lambda por frecuencia, ¿sí? La velocidad de propagación la conocemos, es 340. Y ahora nosotros sabemos que cuando está así, cuando está fija la fuente, la longitud de onda que va a percibir el observador va a ser la misma. Entonces la pregunta que nos hacían a nosotros es, ¿cuál es la longitud de onda que percibe cuando la fuente está en reposo? Cuando la fuente está en reposo, ¿sí? Entonces cuando la fuente está en reposo, la longitud de onda que percibe el observador es igual a la longitud de onda de la fuente. Y entonces nosotros sabemos que la velocidad de propagación de la onda, que es la velocidad de sonido en el aire, ¿no es cierto? Eso va a ser igual a la longitud de onda por la frecuencia, pero esto es de la fuente, ¿no es cierto? Es de la fuente. Y esta es la propagación de la velocidad del sonido en el aire, y entonces de acá voy a sacar la longitud de onda que va a ser igual a la del observador, porque la fuente está en reposo. Y entonces me queda acá la velocidad del sonido en el aire, que lo llamo B nada más, por eso le pongo B, ¿sí? Pero ya sabemos que esa es la velocidad de propagación del sonido en el aire sobre la frecuencia de la fuente. Y entonces esto sería 400 metros sobre segundo sobre la frecuencia de la fuente, que ¿cuánto era? 500 Hz, 1 sobre segundo. Y eso me daría la longitud de onda. Revisen estos problemas, chicos, revisen estos problemas porque son muy importantes. Vean el problema número 11 y el problema número 12, no, 11, tenemos 11 y 12. Vean los problemas porque son importantes, van al parcial generalmente. Y son sencillos, o sea, después hay que analizar, ¿es correcto eso lo que estamos, es correcto lo que estamos haciendo? La frecuencia tiene que disminuir, la frecuencia tiene que aumentar, eso lo tienen que tener claro. Nos queda una última clase. Yo no sé si nos queda la última clase de gravitación la otra semana, y la siguiente repaso, estamos en contacto, cualquier cosa en horario de consulta, o si no, vean las clases grabadas de las otras comisiones, chicos. Andrea, nos vemos. A ver, Bien, no sé si hasta estamos luego. grabando. No Sí, sé sí. si Ah, ya estamos fuera de hora.